Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión pues quiero como mostrar una práctica que quiero pues como fomentar en mis estudiantes alrededor de ciencia de datos y es la capacidad, bueno, en este caso voy a ir aquí a este cuaderno en el que enseño en un taller práctico bueno, ya no generación de datos, sino obtención de datos. Entonces aquí le voy a poner doble clic. Entonces aquí enseño obtención. Entonces, obtención, obtención de datos del IDEAM, de datos reales meteorológicos, en este caso de temperatura, para encontrar la función de distribución de probabilidad de temperatura e integrarla para hallar la probabilidad de que esta temperatura en Caucasia esté en un rango dado. Entonces es una práctica real en la que hago una diferenciación en cuanto a que este saber de la integral definida en aplicaciones usualmente se presenta así, se presenta, por ejemplo, este libro como el Purcell, en el que aquí en aplicaciones la integral definida aquí aplicaciones de la integral definida, se habla sobre la aplicación en la página, y aquí en la página, está ya desde acá, desde la página 320 del libro de Purcell, se habla sobre utilizar la función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada de una función dada, de asociadas, estas dos funciones asociadas a una variable aleatoria, para integrar y hallar la probabilidad de que la variable aleatoria se asuma ciertos valores en un intervalo dado. Entonces, esta vez ya lo que hacemos es con estos datos reales construir esta función de distribución e integrarla para hallar la probabilidad. Entonces, nos parece una forma de, desde datos reales, crear esa función de distribución para decir también al estudiante de dónde viene y cómo implementa eh, estos saberes matemáticos para la región. Ah, bueno, esos conceptos matemáticos de probabilidad se asocian a una función de distribución de probabilidad que se obtiene de unos datos reales. Entonces aquí obtenemos esos datos, los visualizamos, los modelamos y hallamos eh, la probabilidad de que la variable aleatoria suma un valor dado. Eso es para estudiantes de ingeniería agropecuaria. Es un laboratorio práctico con Jupyter Notebook y los objetivos son enseñar a los estudiantes ya no a generar, ya les mostramos cómo generar, sino en general a los estudiantes a obtener datos reales de temperatura en este caso, datos reales de temperatura de Caucasia eh, eh, que describan, en este caso, de temperatura, que control Z, estos ya no simulan, sino datos de temperatura de Caucasia como variable, en este caso, variable meteorológica de la región del Bajo Cauca. Y importante para los ingenieros, mm, visualizarla y analizar la distribución de datos generados, determinar la función de distribución de probabilidad o FDP, o FDP, FDP, PDF por sus siglas en inglés. En este caso las ponen en mayúscula FDP, la función de distribución de probabilidad de la variable meteorológica, en este caso de temperatura, y calcular la probabilidad de que la temperatura esté en un rango dado. Entonces, calcular probabilidades de eventos meteorológicos utilizando integración numérica en este caso, porque Python tiene como hacer esto con la función quad del módulo integrate para integrar y hallar estas probabilidades. Entonces, los materiales, bueno, pues utilizamos
cuadernos Júpiter, las librerías NumPy, Matplotlib, Seaborn y SciPy. Y bueno, en este caso necesitamos de Internet, pero es para obtener los datos. La estructura del taller, entonces, será la parte de generación de datos. En realidad ya no vamos a generar uso de distribuciones estadísticas para simular datos meteorológicos. Ese ya no lo hacemos, ese no, sino introducción breve a la región del Bajo Cauca y sus características climáticas, contexto de variables de la temperatura, precipitación, velocidad del viento y precipitación. Entonces, esta partita es muy bueno. Entonces, yo como que en esta parte quisiera poner, bueno, pues dar una introducción, en este caso, a estas variables. Entonces, vamos a pedir acá control C, una descripción para que esta clase nos quede completica. Entonces, aquí lo pedimos en ChatGPT, ¿cómo nos queda? Entonces le decimos, bueno, pues dame, control V, actividades, dame, pues, una introducción breve a la región del Bajo Cauca y sus características climáticas, el contexto de las variables de temperatura, precipitación, velocidad del viento y presión atmosférica. Entonces, que nos dé esas tres, esa descripción climática de nuestra Caucasia para contextualizarnos y que tenga más sentido los datos que estamos utilizando. Es introducción a la región del Bajo Cauca y sus características climáticas. La región del Bajo Cauca, ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia, es una zona de gran importancia económica y ambiental y comprende municipios como Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Nechí, Tarazá y Cáceres, caracterizados por su diversidad cultural y ecosistemas estratégicos. Diversidad cultural y ecosistemas estratégicos. Su ubicación geográfica en el valle del río Cauca, en todo el valle del río Cauca y su cercanía a la zona de transición entre el Caribe y el Magdalena Medio, la convierte en una área de relevancia para actividades agropecuarias, minería y comercio. El clima del Bajo Cauca es predominantemente tropical húmedo con temperaturas medias anuales que oscilan entre 24 y 30 grados y una humedad relativa elevada. Las precipitaciones que fluctúan entre 1800 milímetros y 2500 milímetros anuales. Esas son las precipitaciones. Bueno, en realidad las precipitaciones, bueno, aquí es, yo creo que más bien es en decimales, 1.8 milímetros y 2.5 milímetros. Bueno, yo creo que más bien 1800 y 2500, porque ya la está tomando de manera anual. Presentan dos periodos lluviosos importantes debido a la influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical. Y otras variables climáticas esenciales incluyen la velocidad del viento, generalmente baja, con valor promedio menor de 2 metros por segundo, y una presión atmosférica que suele mantenerse alrededor de 1010 bueno, hectopascales debido a la altitud moderada de la región, cercana a los 50 metros sobre el nivel del mar. Esas características influyen directamente en las dinámicas ecológicas y socioeconómicas de la región, además de tener un papel clave en la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. Este panorama climático resalta la necesidad de estudiar las interacciones entre estas variables para comprender su impacto en las actividades humanas y el medio ambiente en el Bajo Cauca. Entonces aquí ya tenemos pues como una contextualización que nos ayuda muchísimo para este taller y que tenga significado los datos que obtenemos y que utilizamos. El código base para generación, entonces aquí vemos que para la temperatura utilizaremos la distribución normal eh, con parámetros media y desviación estándar. Entonces, el parámetro, la media es la que encuentre en los datos. Aquí la estimó como en 27 con desviación estándar de 3. Y nos dice que la distribución exponencial es muy apropiada para la precipitación y la distribución Weibull para la velocidad del viento. Y también la distribución normal para la presión atmosférica. También tiene con media de 1013 hectopascales y desviación estándar de 10 hectopascales. Aquí ya nos va mostrando, vamos primero, bueno,
¿cómo obtenemos los datos? Pongámosle sencillamente DF. A mí no me gusta, ya me parece que debemos de ponerle nombre corto. Aquí está la ubicación de los datos en mi computador, entonces estamos leyéndolos en local. Entonces aquí PD no está definido, entonces le decimos, bueno, pues para que esté definido, importa previamente, import pandas as PD, control V, y ya ahí sí él no lee los datos. Él se está demorando más o menos un minuto en leerlos. Aquí lo voy a poner siempre como para que nos estimemos ese tiempo con porcentaje time, con este código mágico para que él, cada vez que lo vamos a correr, siempre podamos estimar el tiempo que él se tarda en, en obtener esos datos. Esta es la parte de obtención, en este caso de datos reales. Y ya con eso obtenemos los datos y queremos como volvernos muy diestros en la obtención, visualización, modelación y determinación de probabilidades o predicciones pues con modelos estadísticos. En este caso, un modelo estadístico. Entonces, aquí nos da los datos. Aquí le decimos, bueno, muéstreme de ellos solamente el encabezado. Entonces, df.geat. Entonces ya mire que él nos muestra el encabezado con código de estación, código de sensor, fecha de observación, valor observado, nombre de la estación, departamento, municipio, zona hidrográfica, latitud, longitud, la descripción del sensor, que es el parámetro meteorológico que nos entrega, y la unidad de medida de ese parámetro meteorológico, que en este caso es grados centígrados y que es de temperatura. Luego uno lo que hace es renombrar el valor observado. Entonces miren el tiempo que va aquí, entonces lo vamos a poner aquí es, bueno, renombrar este valor observado porque sea de temperatura. Entonces vamos a ponerle renombrar, renombrar el parámetro de, renombrar el parámetro de valor observado, ¿cierto? Para que se quede en temperatura de valor observado. Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Y cómo, pues, cómo se hace? Eso es a partir de un diccionario con el método rename. Entonces usted llega y, bueno, pues a esos datos de F le aplica rename, y le da un diccionario donde le aplica el nombre del atributo original, se llama valor observado, sin espacio y con mayúscula, y dos puntos y ya el nombre entre comillas de, y cómo lo quiere llamar, bueno, pues ya se llama temperatura en Caucasia. Bueno, pongámosle simplemente temperatura. Para que él guarde los datos ahí, porque cuando lo genera, si lo hace así, él genera una copia del data frame. Entonces aquí, rename, aquí me dice que data frame no tiene atributo rename. Es porque lo copié mal, es rename, aquí es N, y aquí es M, rename, de renombrar. Entonces aquí, él me genera una copia del data frame en la que renombró. Entonces mire que se demora en hacer ese renombrado, en este caso, de ese atributo. Ese renombrado también le voy a poner aquí el tiempo. Entonces porcentaje time. Y aquí se demoró 11 segundos en hacer ese renombramiento. Y mire que ya aquí el valor observado todavía nos aparece que es que en nada. Bueno, sigue siendo llamándose valor observado, no llamándose temperatura. Valor observado, aquí se llama pero valor observado, sí, aquí está bien, eso está bien. Bueno, no sé por qué no lo cambié acá. No nos generó el cambio que necesitamos. Aquí le vamos a poner in place true, y es para poder que modifique trace con valor en true, para que modifique. Entonces cuando le damos acá, él ya no me muestra la modificación. Entonces parece ser que no nos hizo la modificación. Vamos a ver si ahora sí nos lo hace. 10 segundos, miren, lo hizo para él en 5.73 segundos, o al time, o el tiempo de espera de 10.3. No nos mostró nada, entonces le decimos, bueno, entonces muéstrame el dataframe df.gead a ver si ya quedó renombrado el atributo.
y no nos aparece, sigue siendo valor observado, sigue llamándose valor observado, o sea, no hizo nada, que también nos pasó hoy con los estudiantes. Y es como que de pronto uno, porque le tiene que decir que es el renombre de una columna. Entonces con el parámetro columns, con el parámetro columns, eh, igual a, entonces para decirle que va a cambiar es el nombre de una columna, eh, y aquí ya lo corremos de nuevo, y ahora sí, mire, entonces ahora sí nos aparece columna ya con temperatura. Mm, sí, espera, vamos a ver aquí. Bueno, entonces así uno ve unas dificultades que uno se encuentra en la codificación, y es que el método rename tiene parámetros, parámetro columns cuando quieres renombrar columnas, y bueno, y uno puede mirar la documentación de ella para ver, y bueno, y qué otros parámetros tiene esa función rename. Entonces usted le escribe acá, pues df.renames, rename, y él le da la documentación de esa función desde la página original de Pandas. Le dice que ella tiene parámetros mapper, index, columns. Entonces usted va a renombrar un índice, entonces lo utilizará con el parámetro index. Y si va a renombrar una columna, entonces lo hará con el parámetro columns y un diccionario. Axis, copy, in place, por defecto en false, level, none y errors. Entonces aquí ya, bueno, tenemos varios. Mire, esto es usual en ciencia de datos, uno tener que consultarla para utilizar mejor las funciones en ciencia de datos. Y ya ese renombre, después de renombrarlo, vamos a hacer que, miren que la indexación es de 0 en adelante, es por enteros, es decir, las etiquetas para las filas están con números enteros que pone Pandas por defecto desde 0 en adelante. Entonces queremos que la indexación para esta serie de tiempo sea la fecha de observación. Entonces usted, vamos a decirle que vamos a, entonces, eh, a etiquetar las observaciones con el atributo de fecha de observación. Entonces, etiquetar o nombrar las filas u observaciones con el atributo de fecha de observación. Fecha, observación. Sí, porque como eso es una serie de tiempo, es usual que uno haga eso. Observación, en este caso el atributo se nombró sin tilde. Como es para hablar del nombre del atributo, le ponemos tilde inclinada a la izquierda, espacio, aquí para diferenciarlo, decir de que ese es un nombre dado, pero para los datos ahí, originalmente. En una nueva línea de código hacemos eso con df.set, o de configurar el índice, index, set index, y le dice cuál es la familia indexante, que va a ser fecha, observación. Entonces, fecha observación, ahí también se demora hacer todo eso. No tanto, pero sí tiene como, y es bueno estimar como el tiempo. Entonces aquí le voy a poner porcentaje, time, y control enter, y ya él nos hace eso. Y mire que ya ahora sí la indexación nos aparece aquí ya abajito, fecha de observación. Entonces ya los datos nos aparecen la fecha y todos los valores asociados a los atributos, entre ellos temperatura. Entonces ya para esta fecha de 2010 nos da esta temperatura de 34 en Caucasia, y nos dice, ¿y en dónde? ¿De qué municipio es eso? Entonces aquí uno baja, él le dice, bueno, pues, bueno, esto tiene de muchos municipios, de Puerto López, Puerto Nariño, Villavicencio, Villa María, bueno, y de muchos departamentos de Antioquia y muchas zonas hidrográficas, muchas zonas hidrográficas. Es un dataset bastante completo. Y cuando tienes una serie de tiempo, es bueno que él no solamente pone a indexar a la fecha, al tiempo, sino que él reconozca eso efectivamente eh, como datos de tiempo, de fecha y hora. Entonces, para él hacer eso, de renombrarlos como
datos de fecha y hora, creo que, bueno, vamos a hacer si tiene un punto set, dead, dead time. Vamos a ver si tiene algún dead time aquí, alguna función el tipo dead time. Bueno, entonces parece ser que no tengo nada como tipo dead time. Set dead time, sets para configurar como datos de fecha y hora. Time, no, este no, sort value, sort index, sort values, ordenar por índices. Bueno, entonces le ponemos, una manera de hacerlo es df, voy a reasignar df igual a este dataset, al dataframe que ya tenía, dataframe, bueno, le voy a hacer como hiciera yo esa partecita. Yo creo que voy a pedirle que me dé ese código porque no me acuerdo cuál es exactamente. Tengo que aprendérmelo, entonces aquí le vamos a poner que lo que vamos a hacer es declarar que el atributo de fecha de observación es un atributo los valores son de tipo de fecha y hora, o tipo de time. Entonces, que reconozca que los datos de los datos en el atributo fecha observación son de tipo dead time, dead de fecha, time de hora. Entonces, ese es un tipo de datos en Python. Entonces, los tipos para manejar el tiempo. Y eso facilita la filtración de información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues uno le dice, bueno, pues dame el código para, que le decimos, pues, dame el código para hacer que en el mm, dataframe df se configure el atributo que le ponemos entre tilde invertida, fecha observación, sea de tipo time de Python. Es date de time. Ese es el otro tipo de datos. Entonces, como científico de datos debemos de aprender estos tipos de datos posibles y efectivamente cuando tengamos un dataset que los configure de esa manera para poder que los lea así. Entonces aquí nos dice, bueno, to the time, con la función, con el método to the time, facilito, le dices cuál es el atributo y le dices error coerce, error coerce. Lo vamos a copiar porque uno debe aprender eso. Y nos dice que errors en coerce es los valores no convertibles se convierten en NAT o valor nulo para fechas, evitando errores durante la conversión. Entonces aquí vamos a hacer eso. Entonces ya es el método to the time eh, y lo evaluamos en df fecha de observación errors, parámetro errors con valor coerce, Entonces lo hacemos acá. Entonces aquí decimos, bueno, pues adf punto to the time, aquí nos la pone to the time, to the time con df punto en notación de corchete mejor temperatura, no, fecha de observación, observación, coma, errors, errors, aquí le ponemos el parámetro errors, eso en incoerce, el parámetro se llama errors en coerce, entonces el parámetro se llama errors en cadena coerce, vamos a ver si ya con eso no lo hace, control enter,
dice attribute error, no tiene atributo to the time. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe? Ah, pues se escribe es to the time. The time. That the time. To the time. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Pero es pd.toTheTime y lo que hacemos es a ese atributo, entonces aquí le ponemos primero el atributo, ¿al cual? A df corchetes fecha de observación, fecha, observación, lo vamos a reasignar aplicándole pd.toTheTime, convertir a tiempo a un nuevo atributo de fecha de observación, lo va a reasignar en la que los valores van a convertirse por de tipo de time y los que no sean de tipo fecha los vuelva NAT o NAT como nos dice acá, que sea NAT o valor nulo para fechas. NAT o valor nulo para fechas. Y ya con print df.getTime verifica los tipos de datos que el DataFrame para configurar el cambio. Así ya verificamos que lo haya hecho, según nos dice acá. Y ahora aquí, y si necesitas manipular formatos específicos de fecha, puedes pasar un argumento format como el siguiente ejemplo. Entonces, aquí con format puedes decirle format para año, mes y día, si quiere que sea en esa forma, que la fecha sea configurada. Bueno, entonces eso ya nos organiza más las cosas y aquí le vamos a poner el porcentaje time para estimar el tiempo que hace esto, porque siempre se tarda. Entonces aquí miren que nos dice un key error, fecha observación, vamos a ver, esta fecha observación, dice, sí, porque aquí le ponemos, aquí le puse fecha y es fecha. Bueno, entonces es fecha, lo corremos de nuevo, aquí nos da assertion error, error de aserción y nos dice que el error viene, ese assertion error es como que hay algo que tiene problemita aquí. Output is truncate. Parece ser que hay una salida truncada para que pueda hacer ese cambio. Entonces, en el archivo, vamos a ver qué podemos hacer con este mensaje para poder resolver este problema. Entonces, vamos a ir acá a ChatGPT para que nos dé la corrección. Entonces, dame ayuda para este mensaje de error que obtuve con la sugerencia anterior, que te agradezco. Entonces aquí le pone el mensaje y él ya le dice qué puede hacer con eso, qué podemos hacer ahí. Él dice que el error indica que Pandas tuvo problemas al interpretar los datos en la columna fecha de observación debido a formatos inconsistentes. Esto ocurre porque Pandas intenta adivinar el formato al usar pd.toTheTime sin formato explícito. Para resolverlo necesitamos revisar los datos, identificar si hay valores faltantes, errores tipográficos o formatos inconsistentes. Definir un formato explícito si los datos siguen un formato uniforme y manejar errores, registrar y procesar valores predeterminados. Entonces aquí él nos dice, bueno, pues primero verifica los valores únicos en la columna fecha de observación con df fecha de observación unique. Para esto te ayudará a identificar formatos inconsistentes. Entonces aquí vamos a ver. Entonces vamos a identificar esos formatos inconsistentes que pueden haber. Entonces en una nueva línea le ponemos df, corchetes, fecha de observación, fecha, observación, aquí le ponemos punto unique. Unique, el método unique, control enter, y nos va a ver que vea si hay problemas con datos inconsistentes. Y nos dice que hay, aquí nos entregó y todos están como de mes, día y hora. Y, perdón, día, mes y año y luego hora. Entonces, bueno, pues vamos a pedirle que, bueno, pues al aplicar el método de unique obtuve esta salida. Pues, ¿qué debo hacer? Entonces,
al aplicar el método unique, obtuve esta salida que me sugieres. Entonces aquí le vamos a poner la salida y que él me diga qué podemos hacer, y eso nos va ayudando a siempre a ver qué podemos hacer para enfrentar estos errores que en ciencia de datos obtenemos. Entonces nos dice que explicación del formato está porcentaje mes, porcentaje día, 0,1 a 12, día del mes, porcentaje de, porcentaje Y en mayúscula, año en formato completo, año en formato completo y hora en el formato de 12 horas. Entonces nos está diciendo cómo está. Y entonces nos dice que si hay fechas mal formateadas, estas serán convertidas en NAT debido al argumento irroscoers y puedes inspeccionarlas con eh, invalid that date, entonces aplicado a ese atributo para ver si encuentra cuáles son si hay datos inválidos. Y aquí nos dice que, bueno, pues ya ese formato, vamos a ver aquí, bueno, que el formato nos dice que la salida muestra que las fechas en la columna fecha de observación están en el formato mes, día, año, hora, mes, segundo, AM, PM. Para manejar esta situación necesitas especificar ese formato al convertir la columna de tipo al tipo de time. A continuación explico cómo hacerlo. Entonces, usa el argumento format en pd.toDateTime para indicar explícitamente ese formato. Entonces le vamos a decir format y le ponemos específicamente ese formato. Que nos dice, bueno, mire que acá nos dice en format este. Entonces, que ese es el formato de estos datos. Entonces, voy a hacerle eso, control C, y agregamos esa parte. Que eso es muy importante para poder que él pueda manejar los datos bien. Entonces aquí le ponemos ese, control V, format, aquí, coma, y ya dándole ese formato le decimos, bueno, ahora sí haga la conversión. Y nos dice, assertion error, otra vez error de aserción, es que debe ser que hay todavía problemas con datos que no puede hacer, a pesar de que ya le di el formato. Entonces tenemos que seguir revisando acá si hay datos que no están en el formato adecuado. Entonces nos dice que el manejo de errores, si hay fechas mal formateadas, estas serán convertidas a NAT debido al argumento irroscoers. Puedes inspeccionarlas con este. Entonces, con este comando podemos vamos a crear una variable invalid dates o fechas inválidas y al data frame tomamos el atributo de fecha aplicándole el método ICNA a ver eh, cuáles son cuáles son faltantes o inválidas. Y aquí ya lo imprime, entonces aquí nos dice key error, key error, o sea, error de palabra clave, es fecha de observación, así porque no es fecha, sino no es facha, sino fecha. Aquí le ponemos este. Y nos dice que empty data frame, o sea, que es un data frame vacío, columnas, código de estación, bueno. De pronto es porque en este caso que estamos viendo la fecha de observación, ya es la familia indexante, entonces no encuentra ese como atributo. Entonces aquí le digo punto index is NA. Entonces aquí le vamos a poner eso. Y bueno, aquí de todas maneras dice empty data frame. Columnas, aquí ya le dije que era index. A ver, yo veo porque yo para obtener del data frame, sí, punto index, le doy acá para que me dé la familia indexante. Index no está definido, punto, es porque es con punto acá. Y bueno, entonces hasta aquí tenemos la familia indexante que está de 0 hasta 1, siendo que yo ya le había dicho que este data frame era indexado por la fecha, siendo que ya eso ya lo teníamos aquí configurado.
No sé por qué me lo toma de esa manera, indexando desde con enteros. El método index, vamos a ver. No, este no es método, sino atributo. Y debería darme no estos enteros, sino las fechas que tengo en este caso para el índice. Vamos a quitarle este que es, vamos a ver si ya con este, ahora sí. No, de todas maneras nos sigue diciendo que no hay problemas ahí. La familia indexante sigue mostrándonos así, siendo que ya la habíamos configurado desde acá. Vamos a mostrarle, vamos a ver que nos muestre el data frame otra vez. A ver, entonces acá, este df.geadd para ver el encabezado de nuevo, control V, y es que ya no está la familia indexante, es como que no lo hizo. Entonces, este set index nos faltó para poder que él dejara eso, la familia indexante como la fecha. Entonces aquí le ponemos, aquí le voy a poner la familia indexante como la fecha, set index in place true. Entonces aquí le ponemos set index in place true. Replacing true para que modifique el original. Aquí ya me dice otras cositas. Set index, fecha de observación, in place true. In place, aquí nos dice que es syntax error, fecha de observación, in place true. Debe ser porque aquí, porque aquí va es una coma. Y ahora sí. Ahora sí ya lo hizo. Entonces ahora sí vemos fecha de observación. Bueno, eso ya no va a ser, ya no lo va, ya porque no es, ya ese es fecha punto, ya es df.index, entonces aquí le ponemos df.index, porque ya ese no es un atributo, sino la familia indexante, y que lo va a convertir a datos de tipo tiempo, df.index, aquí, listo, y ahora sí, aquí assertion error, y es, ya aquí nos da esos errores de aserción, entonces aquí vamos a ver qué será lo que le está pasando, entonces aquí en df.index, porque ya no es un atributo, sino que es la familia indexante, index, entonces nos ve en qué formato están y si hay valores inválidos de f.index, entonces ahora sí, bueno, aquí le voy a quitar este print, no me gusta utilizarlo cuando estamos en cuadernos Jupyter, no es necesario, y acá nos sigue diciendo que es ahora sí. Entonces nos dice que inválidos, datos inválidos, no encontró ninguno. Fecha de observación, parece que inválidos datos, no encontró ninguno. Fecha de observación ahí, no. En DFI, bueno, yo creo que es que lo debo de poner invalid dates. No encontró, no encontró fechas con valores nulos. Pues bueno, entonces hasta ahora ya la familia indexante, ahora sí nos aparecen las fechas, como debe ser, y ya le tenemos el formato. Pero entonces no nos ha querido es convertir a datos de tipo tiempo, nos sigue apareciendo este problema. Entonces, bueno, voy a decirle, ¿y qué más podemos hacer? Ya le dimos el formato y todo. Entonces, vamos a decirle, para poder que porque eso de convertirlo a tipo tiempo es muy importante, se requiere demasiado. Entonces aquí le decimos, bueno, me sigue apareciendo el siguiente mensaje de error para que me pueda ayudar de error. Entonces le ponemos ese mensaje, control V, y mira que nos puede de pronto ayudar. Vamos a ver si aquí ya salimos. El error indica que hay un problema con el formato especificado para la conversión de fechas en la columna, fecha de observación. Es posible que algunos valores no coincidan exactamente con el formato definido, el que tenemos predefinido de porcentaje M, porcentaje D, porcentaje Y, porcentaje I, porcentaje M, y porcentaje S y porcentaje P. Existen valores nulos, cadenas vacías o valores no relacionados con fechas en la columna.
vamos a abordar el problema en varios pasos. Entonces, aquí nos dice, imprima los valores únicos en la columna. Es así, le aplica el método unique. A esa columna de fecha de observación, imprima los valores únicos. Entonces, aquí no es un atributo, sino una fecha. Entonces, los valores únicos ya es la familia indexante. Entonces, aquí le estamos diciendo, imprima los valores únicos y los está haciendo con el método unique. Y aquí nos muestra. Entonces, aquí nos muestra muchos valores únicos, como encontró muchísimos. Pero bueno, y aquí nos dice name, fecha de observación, len, la longitud de todos, el dtype los dejó en objects, lo dejó en objects. Y nos dice, busca valores que no tienen el formato que está aquí especificado. Están vacíos, nulos o contienen caracteres no relacionados con fechas. Limpiar los datos, entonces, eliminar espacios en blanco. Entonces aquí nos dice que con este eliminamos espacios en blanco. Entonces vamos a ponerle este primer código, pero lo adaptamos a nuestra situación. Y nuestra situación es, bueno, pues aquí le damos una nueva línea de código, y aquí le damos este. Ya para nosotros, este fecha de observación no es un atributo, entonces no es con nota de corchetes, sino con un atributo index y a df index punto index le aplicas str.strip, ya le aplicamos este método strip. Se está demorando un ratico, que es para eliminar esos vacíos, ya lo hizo. Entonces ya con eso, este es para, en este caso dice que remover leadings and trainings white space. Entonces, valores vacíos o espacios vacíos. Entonces, en este caso, entonces str.strips es para eliminar espacios en blanco. Eliminar espacios en blanco. Entonces, se lo vamos a poner acá, control C, para ir naturalizando el hecho de que, bueno, es que a veces nos toca eliminar esos espacios en blanco. Aquí esta parte ya no. Entonces aquí ya lo eliminó. Luego nos dice el que también otra cosa es reemplazar valores vacíos o incorrectos con replace. Y le decimos que con replace, en un diccionario, los valores vacíos, las cadenas vacías, por none. Y los n sobre a por none y los nan por none. Entonces todos estos para convertir todos esos a none. Entonces vamos a ver si aquí hacemos este. Pero previamente vemos si ya se resolvió el problema con los valores vacíos. Entonces aquí vemos a ver si ya podemos convertir a tipo de time, que ese es nuestro objetivo. Y dice todavía no. Entonces vamos a aplicar el otro que nos dijo. Entonces df.index. Entonces aquí le aplicamos el método replace a df.index, y para que reemplace entonces las vacías por none, los n sobre a por none y los nan por none. Entonces aquí dice index no tiene atributo replace. Replace. Si no lo podemos hacer para la familia indexante. Tiene que ser para atributos. Ay, Dios mío. Entonces eso va a ser un problema porque si no lo hace, entonces debemos de, antes de que sea una familia indexante, hacer este proceso. Entonces tendríamos que, antes de hacer eso, antes de hacer lo que sea la familia indexante, hacer este proceso de reemplazar. Bueno, va a ser que, porque no tenemos index objects, el objeto index no tiene atributo replace. Oh, Dios, eso siempre nos va a generar como problemita porque entonces tendríamos que entrar hasta acá, volver a tomar los datos. Entonces, tomemos por ejemplo otra vez los datos. Aquí, entonces, que se está demorando como un minuto. Tomar esos datos.
Ahora tomamos los datos y primero al atributo le hacemos ese cambio de esa fecha, primero cambiarlo a fecha y hora y luego volverlo a la familia indexante y luego volverlo. Entonces primero cambiar la fecha y hora y luego volverlo eh, la familia indexante. Entonces aquí tomamos los datos otra vez. En este caso casi se está demorando casi un minuto, casi. Luego la visualizamos, luego renombrar el parámetro, entonces renombrar el parámetro de valor observado a tiempo, entonces aquí ese también lo hace muy rápido, y aquí ya lo visualizamos y vemos de qué temperatura ya es el nuevo nombre para el parámetro valor observado. Luego etiquetar o nombrar las filas, observaciones en la... Entonces, etiquetarla o nombrar las filas. No, primero, antes de hacer la familia, que sea la familia indexante, vamos primero a convertir el atributo de fecha y hora en toDate. Entonces, aquí es lo que debe seguir en la metodología es convertir el atributo df.temperatura a tipo DetTime. Entonces eso, para eso pues nos enseñó primero un código que es el de reemplazar. Entonces aquí ahora sí lo aplicamos. Entonces aquí lo pegamos y este se llama es fecha de observación por tipo de time. Entonces aquí fecha de observación porque los atributos si tienen método replace. Entonces aquí le aplicamos este y ahora sí no lo hace. Entonces el reemplazo de esos valores faltantes o vacíos por none y cuando lo tiene ahora sí hace ese trabajo to the time. Entonces aquí ese to the time lo traemos acá, to the time que también tarda, control C, bueno, en este caso control X y lo subimos acá. Entonces acá control V, to the time, entonces ya no a index sino a entre corchetes, fecha de observación, y aquí le ponemos entonces que le va a tomar ese es en notación de corchetes, fecha, observación. Pero así vemos de que al borrarle eso, a ver si ya los puede transformar a tipo de time. Aquí todavía nos dicen, no, de todas maneras, error de aserción. Assertion error. Todavía hay error de aserción a pesar de haber hecho ese reemplazo. Entonces aquí nos dice que todavía hay error de aserción, entonces vamos a seguir explorando las otras opciones que nos dio. Convertir con manejo de errores. Intenta convertir las fechas nuevamente con un enfoque robusto. Entonces aquí ya con un enfoque robusto nos dice, nos da eh, fecha to the time con la fecha, el formato y coerce. Bueno, pues si persisten los errores, imprime. Entonces, bueno, vamos a ver si con vamos a ver, aquí me parece raro porque pareciera como el mismo. Aquí vamos a ponerle este nuevo que nos sugiere. Esto es fecha de observación, Entonces aquí, to the time, a fecha de observación con este formato, error en coerce. De pronto era si es que nos faltaba ese antes. De pronto yo creo que el coerce. Error en coerce. Error en coerce. Yo creo que es que faltaba ese porque ahora sí lo está cortando. Entonces ya ahora sí. Siempre eso tarda. Y luego de hacer la conversión a tipo de time, ahí sí volverlo a la familia que indexa a los datos. La familia que indexa a los datos. Entonces ahí sí ya, después de eso, volver la familia que indexa. Y eso va a permitir que ya podamos hacer filtraciones de acuerdo a años, meses, días y horas de estos datos. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo el que ya tengamos reconocido, gracias a Pandas, esos datos como de fecha y hora. Reconocidos como de fecha y hora. Y es un trabajo duro, miren que nos tocó trabajar muy duro para lograrlo y llegar a la metodología más completa. Entonces aquí está el método robusto, eso se demora,
Aquí voy a ponerle que el método robusto es error covers, convertir con manejo de errores, intenta convertir las fechas nuevamente con un enfoque robusto. Si persisten los errores, imprime los valores. Entonces, el enfoque robusto es con el parámetro errors en coerce para el método toTheTime, para el método toTheTime, con el parámetro format y parámetro error. Aquí ya terminó, un minuto y pico para hacerlo. Y ahora sí, etiquetar o nombrar las filas observaciones con el atributo observación. Entonces ya ese set index, fecha de observación in place true, se lo corremos y ahora sí borramos este ya lo hicimos y ya aquí mostramos los datos de f.head para ver cómo nos quedó ya todo con reconocer esos. Entonces ahora miren que ya los reconoció y digámosle que, y verifiquemos que quedaron tipo de time, entonces le dice adf.index, que es la familia indexante ya, dígame el dtype, el dtype, con el método dtype para ver el tipo de datos que guarda esa serie de pandas. Entonces aquí, vamos a darle aquí y dice que dtype no es llamable, en este caso no podemos, bueno, el detalle debe ser atributo, entonces acá nos dice que es atributo y nos dice que es eh, detail M8NS. Entonces, bueno, cuando es este detail, ¿qué nos quiere decir él? Entonces, bueno, ¿qué me quiere decir esta salida? ¿Qué me quiere decir esta salida? Entonces, esta salida, entonces aquí me dice que eso quiere decir, es la forma en que NumPy y por extensión Pandas representa internamente el tipo de datos de time 64NS. Y aquí está el desglose de lo que significa. Te representa el orden de los bytes en endians. Este menor significa Little Endians, que es un formato más común en computadoras modernas donde los bytes menos significativos vienen primero. Indica que el tipo de datos es DeadTime64, el M8 es porque es DeadTime64, un tipo especializado para almacenar fechas y horas en alta precisión, y NS significa la unidad de tiempo de la representación interna. En este caso es en nanosegundos, lo que permite manejar fechas y horas con una precisión de hasta nanosegundos. Traducción práctica, que ya nos muestra todo lo que podemos hacer gracias a haberlos reconocido de esa manera. Y es aquí ya podemos tomar df_years para, con el método years, tomar de esa fecha el año. Entonces que podemos crear un atributo año a partir de la fecha que tenemos aquí, crear atributo mes, crear atributo día, gracias a los métodos, perdón, a los atributos years, month y day. Eso ayuda mucho para poder filtrar la información. Entonces hemos logrado muchísimo en esta presentación gracias a la inteligencia artificial que nos ayuda a crecer en ciencia de datos. Muchas gracias.